Listo. Entonces vamos a continuar la lección número 9. Como les decía, nos faltan solamente dos más. Tres, sí, con la de hoy y dos más de las siguientes 2 semanas que vamos ya a terminar, ¿no? Terminar con hoy día con los milagros de Jesús. Ya la próxima semana veremos la cruz de Jesús, la pasión de Jesús y una comparación también con la Eucaristía. Y finalmente terminaremos con la resurrección de Cristo para contemplar ya el círculo cortito. Como pueden ver ustedes, cuando uno comienza a hablar de Jesús, de Dios, de la Biblia, de las Escrituras, falta tiempo. O sea, siempre va a faltar tiempo. Es algo tan, hay tanta cosa, tanta cosa bonita que uno quisiera tener mucho más tiempo, pero lastimosamente hay que ir despacio y además no tenemos todo el tiempo del mundo. Entonces vamos así a redondear también la salvación en Jesús en los temas más importantes. Hemos visto la infancia de Jesús, hemos visto cómo comienza Jesús su ministerio y el bautizo en el río Jordán, el papel de Juan el Bautista, cómo Jesús transforma esa agua de la ley, el agua del Antiguo Testamento, en el vino de la alegría del Evangelio, en esas bodas de Caná. Luego vimos lo que es el reino de Dios, lo que vino a hacer Jesús, que es justamente a darnos el reino y hablar del reino de Dios y a inaugurar el reino de Dios entre nosotros. Y para, no solamente lo dice, sino que lo hace, ¿no? Y la predicación de Jesús está centrada principalmente en ese reino de Dios que está ya entre nosotros. Y por eso es que vimos la semana pasada las parábolas, que son una forma de contarnos cómo es el reino de Dios y cómo Dios actúa en medio de nosotros y cómo es el Padre, ese Padre que viene a gobernar este reino que nosotros aceptamos en los corazones. Y el día de hoy vamos a hablar del tema también, del tema de los milagros. Ese reino de Dios que es predicado por Jesús, también es actuado, digámoslo así, por Jesús por medio de los milagros. Pero vamos a ver más adelante que los milagros no es el centro de la actividad de Jesús, sino que son signos, son señales de que el reino de Dios ya está en medio de nosotros. Y finalmente terminaremos ya con la Pascua de Jesús, que es el momento más cumbre de su vida, el momento en que paga por nosotros, pagan los pecados nuestros en esa cruz y el Padre le resucita de la muerte. Así que vamos a comenzar entonces con el tema de hoy, la salvación en Jesús, los milagros de Jesús. Y esto voy a ordenar aquí nada más que se me desordena cada que pongo presentación. Ya. Entonces, ¿qué son los milagros? Los milagros de Jesús. ¿Qué es un milagro? Ustedes cuando piensan en milagro, piensan en algo que generalmente es algo sobrenatural, ¿no es cierto? Como dice el diccionario, hecho no explicable por las leyes naturales y que se atribuye a intervención sobrenatural de origen divino, según el diccionario de la lengua española. Entonces, un milagro en el sentido estricto de la palabra es un hecho que está por encima de las leyes naturales, que rompe con las leyes naturales, científicamente hablando, es algo sobrenatural que está por encima de la naturaleza y generalmente es de origen divino. Y como les decía, los milagros de Jesús son signos, más que el fin. O sea, Jesús no es que vino a hacer milagros, sino que Jesús vino a inaugurar, como decíamos, el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Lo que hablábamos, ¿no? Un reino de amor, un reino de paz, un reino de perdón, solidaridad, un reino de salvación, un reino de recuperar el paraíso perdido por culpa del pecado. Y los milagros, por lo tanto, es parte de eso. Son signos sobrenaturales que fueron realizados por Jesús en el curso de su vida terrenal y que han sido recogidos en los evangelios canónicos. Y Jesús, como les decía, acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios o signos. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de las bodas de Caná, decíamos que en el Evangelio de Juan, por ejemplo, no aparece la palabra milagro? En Evangelios de Juan nunca habla de milagros, sino que Juan solamente habla de signos, señales, que en griego es la palabra semeia. Para Juan no son milagros, sino son signos o señales de que Dios está actuando a través de Jesús, devolviéndonos lo que el pecado daña. El pecado daña
la relación con Dios, el pecado daña la naturaleza, el pecado daña, nos daña a nosotros mismos, a los seres más queridos. Por lo tanto, Jesús viene a restaurar eso que el pecado va dañando, ¿no? Entonces, Jesús acompaña sus palabras con numerosos milagros, prodigios y signos que manifiestan que el reino está presente en él. Ellos atestiguan que Jesús es el Mesías anunciado, como dice en Lucas 7, versículos 18 al 23, que podemos leerle si alguien tiene abierta ya la Biblia en ese pasaje. Lucas 7, del 18 al 23, creo que yo lo tengo aquí. ¿Alguien tiene ya? Lucas 7, 18 al 23. A ver, dice sobre Juan el Bautista. Los discípulos de Juan le informaron de todos estos sucesos. Juan llamó a 2 de ellos y los envió al Señor a preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o tenemos que esperar a otro? Los hombres se le presentaron y le dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a preguntarte si eres tú el que había de venir o si tenemos que esperar a otro. En ese momento, Jesús sanó a muchos de enfermedades, achaques y malos espíritus, y devolvió la vista a muchos ciegos. Después le respondió, vayan a informar a Juan de lo que han visto y oído. Los ciegos recobran la vista, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan, los pobres reciben la nueva noticia, y dichoso el que no tropieza por mi causa. Palabra de Dios. Ya lo vamos, Señor. Entonces, como vemos aquí, este es un pasaje que Juan el Bautista está preso ya, y desde la prisión envía a 2 discípulos a preguntar a Jesús, ¿en realidad eres tú el que tenía que venir o nos equivocamos? Vean como cuando hablábamos del tema de Juan Bautista, vemos como un profeta tan grande como Juan el Bautista también duda, también tiene su pregunta sobre si en realidad es Jesús el Mesías o no. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Además de que hace muchos signos, ¿no? En ese momento cura a mucha gente, devuelve la vista a muchos ciegos y dice, vayan a contar a Juan lo que han visto y oído, que los ciegos ven, los paralíticos caminan, los leprosos son purificados, los sordos oyen, los muertos resucitan y el evangelio es anunciado a los pobres. Algo muy parecido a lo que pasa cuando yo predico. Cuando yo predico también los ciegos caminan, los paralíticos ven, los cojos oyen. Una pequeña diferencia nada más. Pero eso es justamente las señales, como dice ahí, las señales de que Jesús está ya obrando en medio de nosotros, ¿no? No pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. Los milagros no pretenden convencer a la gente. Tal vez en una que otra ocasión sí, pero la mayoría de milagros no pretenden satisfacer la curiosidad ni los deseos mágicos. Es más, cuando le piden un milagro a Jesús para creer en él, por ejemplo, Herodes, sí, Herodes, cuando le estaban juzgando, generalmente cuando le piden a Jesús milagros para creer en él, él se niega, porque los milagros no son para creer en Dios, sino es todo lo contrario. Creyendo en Dios se pueden ver los milagros. A pesar de tan evidentes milagros, Jesús es rechazado por algunos. Son motivo de escándalos. Ahí están las citas que ustedes pueden cotejar luego. E incluso se le acusa de obrar movido por los demonios. Incluso se dice que esos milagros son consecuencia de que es un demonio, ¿no? De que es un demonio que está haciendo esos prodigios. Y él mismo dice, si yo fuera el diablo y sacando al diablo en el nombre del diablo, entonces estaría dividiéndose el reino de Satanás. Y no es así, ¿no? Entonces, los milagros producen también separación en los seguidores de Jesús. Unos que creen y otros que a pesar de los milagros no creen. Por eso les decía, los milagros no son para creer.
porque muchos vieron milagros y no creyeron. Como el mismo Jesús dice, el que no quiere creer, así un muerto resucite, van a seguir sin creer. Para el que no cree, para el que no quiere creer, ningún milagro es suficiente. En cambio, para el que cree, ningún milagro es necesario. El que cree sabe que hay que creer para ver los milagros, pero el que no cree ni porque vea milagros va a convencerse de lo contrario, ¿no? En ciertos casos sí, pero generalmente los milagros no sirven para eso. Como le digo, el objetivo principal de los milagros es para que Jesús está restaurando ya el reino de Dios entre nosotros. No todos los milagros tampoco son sobrenaturales. También pueden ser acciones de Dios en casos personales o particulares que naturalmente son posibles, pero que se manifiestan como una acción o señal de Dios. Eso dice el famoso autor Carl Lewis, el escritor de algunos libros como Narnia. Es un escritor cristiano evangélico. Y me gusta lo que él dice, ¿no? Porque claro, un milagro estrictamente en el verdadero sentido de la palabra es un hecho sobrenatural. Pero Carl Lewis también dice que no todos los milagros son sobrenaturales. También hay acciones de Dios en nuestra vida cotidiana, personal, particular, que naturalmente son posibles, o sea, que puede suceder, que no son más allá de las leyes más allá de las leyes de la naturaleza, pero que nosotros identificamos como un milagro a pesar de todo, que se manifiestan como una acción o señal de Dios. No sé si a ustedes, yo estoy seguro, si yo les preguntara, ¿ustedes han tenido algún milagro en su vida? Y de hecho, si ponemos a hacer un poquito de memoria, vamos a ver que tenemos algunos milagros. Son esas cosas que uno finalmente dice, esto fue Dios, tuvo que haber sido Dios. No es un milagro sobrenatural, pero para el corazón, para la circunstancia que vive la persona en ese momento, dice, esto es como un milagro, ¿no? Esto es un milagro, sabemos decir incluso. No sé si alguien quisiera contarnos algún testimonio cortito, obviamente, de alguna experiencia de milagro, ya sea sobrenatural, pero más comunes son los que no son tan sobrenaturales, pero que en el corazón, en la conciencia, sabemos que fue una señal de Dios, un signo de Dios, que fue que Dios nos actuó en esa manera, que pudo haber, o sea, que puede ser explicado por la física, por las leyes naturales, pero sabemos en el corazón de que fue un milagro de todas formas, ¿no? No sé si a alguien se le ocurre, si tiene un milagro en la mente que ha vivido en los últimos tiempos. Si quieren, pueden compartirnos también y así también aprendemos todo del testimonio de otro. ¿Nadie? Si no Material cuento yo. para esto. A ver, yo sí, yo tengo varios, realmente. Pero yo creería que el más tangible que yo pude ver crecer cuando mi hija Marisabel tuvo un accidente de tránsito, ¿no? Y la verdad es que los médicos no me daban muchas esperanzas de que ella salga viva de la operación. Yo sentí en el fondo de mi corazón que no debía angustiarme y recé el rosario, y puedo asegurar que yo sentí que ese rosario no lo rezaba sola. Pero nunca lloré, nunca nada, era como una paz así interior. Y luego ella pasó pues a terapia intensiva, y al día siguiente que los médicos decían que era increíble, porque normalmente después de una operación tan larga y tan grave como la que ella tuvo, debió haber estado en terapia intensiva, al menos me dijeron, váyase a su casa porque de terapia intensiva no va a salir sino seguramente en 48 horas. Pues en 24 horas ella abrió los ojos y unas hermanas de Emaús, la clínica Pichincha existía todavía, ahí fue todo esto. Unas hermanas de Emaús me regalaron una estampita de la Virgen de Lourdes. Cuando ya ella estaba en la habitación, yo le dije, mi amor, esto te trajeron a regalar. Y ella me dijo, mamá, me dice, mami, ella me cogió la mano. Ella me cogió la mano cuando
yo estaba en ese cuarto helado, o sea, en terapia intensiva. Y es algo que yo lo creo fehacientemente, como dice Freddy, siento, hoy puedo decir certeramente que yo no vi nunca a la Virgen, obviamente que no, pero yo sentí que ese rosario, que yo lo rezaba desde el fondo de mi corazón, sin derramar una sola lágrima, la Virgen estuvo conmigo. Y luego mi hija, que en su vida había visto la imagen, ¿no? de Nuestra Señora de Lourdes, dijo, ella estuvo aquí conmigo. Eso era todo. Eso quería Gracias. compartir. Gracias, Rina, por tu testimonio. Sí, como ese ejemplo, ¿no? Como ese ejemplo, todos nosotros podemos decir que tenemos esos milagritos de Dios que a veces solamente son entre Dios y nosotros. Muchos son pequeños, son entre Dios y nosotros. Sabemos que hizo un milagro. Yo les voy a contar así uno que me acordé, se me vino a la mente ahorita. Hace pocos, bueno, no fue tampoco, pero fue por lo menos unos 7, 8 meses en que yo estaba ya angustiado por el tema económico. Y me acuerdo que fui al Santísimo, pero no fui al Santísimo a orar así como a orar bonito, sino medio como ya a reclamar un poco a Dios, ¿no? De qué está pasando conmigo y con mi situación. Y le pedí una señal justamente, le pedí una señal que el Señor, si está conmigo, si me escucha, si es que en realidad está ahí. Y bueno, salí del Santísimo, o sea, como siempre, cuando uno sale del Santísimo, sale mucho más relajado, más tranquilo, más en paz. Y no pasó algunas horas que entro al banco para ver, no sé si pasó una transferencia, yo qué sé, no sé por qué entré al banco y veo que había $1,000 de más en la cuentita. Y claro, después viendo ya bien, era un pago de una empresa que me debía plata, pero hace 2 años atrás, que nunca me había pagado. Incluso yo intenté hacer algo medio legal, pero dije, voy a gastar más plata, y así que ya me hice la idea de que nunca iba a cobrar ese dinero y de repente ese día, justo ese día que hice la oración y que le pedía una señal a Dios, casi nunca hago eso. Esa fue excepcional esa vez que le pedía medio con crisis y el Señor me concedió ese milagrito. Como digo, no es un milagro en el sentido estricto de la palabra porque puede suceder, pero en el corazón, en la conciencia, uno sabe que fue un milagro, ¿no? Un milagro de que sin que me digan nada, cogen y me pagan y me depositan sin decirme nada. Y justo ese día, entonces, y así, podemos ver que son señales de Dios que nos está diciendo el reino de Dios, yo estoy contigo, el reino de Dios está contigo. Ya el accionar de Dios está produciéndose en tu vida o en la vida en general. Entonces, ya me perdí. Sí, los milagros, como decíamos entonces, son signos del reino de Dios, signos de que el reino de Dios está presente, devolviendo a la humanidad el paraíso perdido a causa del pecado. Por ejemplo, como les decía, el pecado produce hambre en el mundo y hay muchos milagros que sacian el hambre, como la multiplicación de los panes y de los peces. El pecado trae la enfermedad. Somos una humanidad de condición dañada por el pecado y esa condición humana tenemos cada vez más enfermedades. Y esas enfermedades son sanadas, sana toda suerte de dolencia y toda suerte de mal. El pecado también daña el entorno. El pecado daña la relación con Dios, la relación conmigo mismo, la relación con los demás y la relación con el entorno. Y también Jesús calma tormentas en el mar, camina sobre las aguas, quiere decir que también son señales de que está reconstruyendo, mejor dicho, restaurando el entorno natural. Contra los demonios le trajeron muchos endemoniados y por último, ¿no? El último enemigo, la resurrección contra la muerte, la resurrección propia de Lázaro, de la hija de Jairo, pero la más importante es su resurrección. Aunque hay una diferencia entre resurrección y revivisión. Una cosa es resucitar como lo hizo Jesús en un estado, en un cuerpo glorioso, y otra cosa completamente diferente es revivir. En el caso de resucitar, entre comillas, a Lázaro, por ejemplo, o a la hija de Jairo, más que resucitar es revivir, ¿no? Otra vez volver a vivir, porque la resurrección, como lo vamos a ver en el futuro, es otra cosa diferente a revivir.
Pero en todo caso, el reino de Dios está ya presente en medio de nosotros y cada vez va creciendo en nosotros. Como decíamos, el reino de Dios está dentro de nosotros, acogemos ese reino de Dios. Y cuando nosotros vivimos en el reino de Dios, el Señor con estos signos y señales va reconstruyendo nuestra vida, va reconstruyendo nuestro entorno, ¿no? El mayor milagro que Jesús realizó y realiza es liberar al hombre de la esclavitud más grande. Este es el mayor milagro, pero a veces el menos valorado. El mayor milagro es justamente de quitarnos la esclavitud del pecado, de perdonarnos los pecados. Por la cruz de Cristo será definitivamente establecido el reino de Dios, nos dice el Catecismo de la Iglesia en el numeral 549. Entonces, ya el hecho de que nos perdone los pecados cuando vamos a confesarnos, eso ya es un milagro. Eso es un milagro porque nos está devolviendo otra vez la gracia espiritualmente hablando, que si nosotros pudiéramos ver, a veces no le paramos mucha bola al tema espiritual porque no podemos percibir, lo podemos sí sentir, pero si vemos algún día, tal vez en el cielo podremos comprender esta grandeza. Tal vez ahorita no le entendemos bien, ¿no? Cómo es que es un milagro, cómo el hecho de que Dios nos perdone los pecados. Pero cuando lo entendamos mejor, vamos a ver que es un verdadero milagro. Para eso vino Jesús, para salvarnos de esas ataduras, para salvarnos de esa tendencia del hombre a tener esos bajos instintos y por lo tanto eso nos va envolviendo cada vez más en una esclavitud. Y cuando Dios actúa y perdona, se va rompiendo más o menos ese círculo vicioso, digámoslo así. Se va rompiendo y cada vez el hombre y la mujer están más capacitadas para poder salir con el Espíritu de Dios de ese círculo, ¿no? Y nos vamos haciendo cada vez personas más espirituales. Eso es un proceso, no es de la noche a la mañana. Los milagros no son para que creamos, sino que creyendo veamos los milagros como signos de su actuar. Entonces, no es que los milagros son para que creamos en Dios, sino más bien hay que creer en Dios para sentir y presenciar esos milagros, esos signos de Dios en nuestra vida y esos signos de que Dios está actuando en medio de nosotros. Son dos cosas completamente diferentes. Es más, Jesús, como les decía, casi nunca hizo milagros cuando le exigieron hacer milagros para creer. Bájate de la cruz, por ejemplo. Cuando Herodes le dice, es que esta agua se convierta en vino. No, pues esa es la... Cuando Herodes le dice a Jesús, sí, que esta piscina se convierta en vino, creo que le dice, y no lo hace. No es para convencer a los demás, sino es para demostrar a los que creen que Él está actuando ya en la vida. Tipos de milagros. ¿Cuántos milagros creen ustedes más o menos que hay en la Biblia? Así como la vez pasada hablábamos de las parábolas. ¿Cuántas parábolas creen ustedes más o menos que habían? Habían como 40 parábolas, ¿no es cierto? Y ahora más o menos, ¿cuántos milagros creen ustedes que pueden haber? Yo cuando también me hicieron esta pregunta, pensé que era menos que las parábolas. Dije, no, debe haber unos 10 milagros. Ahí uno se acuerda de los más importantes, ¿no? Pero cuando yo no comienzo a ver la Biblia... Pero son tipos de milagros, ¿no? ¿Cuántos milagros? Sí, pero por ejemplo, los milagros contra la naturaleza. Tenemos toda la lista de milagros. Jesús cambia el agua en vino, la pesca milagrosa, calma la tempestad, la primera multiplicación de los panes, camina otra vez sobre las aguas, la segunda multiplicación, la moneda que aparece en el pez, la maldición de la higuera, la segunda pesca milagrosa, etcétera. Son milagros que son en función de la naturaleza, ¿no? Pero si vemos de curación física, hay muchísimos más. Hay la hija de un funcionario, la suegra de Pedro, el leproso, el paralítico de Betsadia, y está todos ahí, ¿no? Más o menos creo que hay 36 milagros, más o menos en los evangelios, creo que son un poquito más incluso. Por ejemplo, la liberación de endemoniados, el endemoniado de Cafarnaún, Geraseno, el endemoniado mudo, la hija de la mujer sirio-fenicia. Todos estos milagros son espectaculares para leerlos tranquilamente. Por eso ustedes también tienen el material, al igual que las parábolas, pueden ir leyendo un milagro cada día si son 36, si no me equivoco, pueden ir leyendo casi un milagro por día al mes, ¿no? Y en un mes han leído todos los milagros de Jesús según los evangelios. Como dice el texto que acabamos de leer,
no solamente son estos los únicos milagros, sino como dice, él hizo muchas curaciones y muchos milagros, sino que estos, digámoslo así, son los más importantes y los recogidos en los evangelios. Entonces, los milagros no se acaban con Jesús, sino que da poder a sus discípulos para que sigan obrando en su nombre y con su poder hasta el final de los tiempos. Con Jesús se inauguran los milagros y Jesús sigue haciendo milagros hasta el día de hoy. Es más, mucha gente dice, pero yo no he visto ninguno. Sí, tal vez no hemos escuchado ni visto ninguno, pero por ejemplo, si nos ponemos a ver solamente cuántos santos hay canonizados en la iglesia, cada día, si ustedes cogen el santoral del día, por lo menos hay 3 o 4 santos al día. Hay uno que es más importante dependiendo del país y ese se celebra más. Y hay unos 3 hasta más, 4, 5, 6 beatos ese día, que se celebra cada día. Si ponemos 365 días del año, pongamos solamente 4 santos promedio por día, son más de casi 1600 milagros, porque para que un santo llegue a ser santo, o mejor dicho, para que un santo llegue a ser canonizado como santo, quiere decir que es como modelo y ejemplo para nosotros, tiene que hacer por lo menos 2 milagros. El primer milagro es para su beatificación y el segundo milagro es para su canonización. Y esos son milagros, o sea, son milagros que son comprobados por la ciencia, con reportes médicos, con reportes científicos, y se dice esto es un milagro. Por ejemplo, cuando canonizaron al Papa Juan Pablo II, hubo 2 milagros, el primero para beatificar y el segundo para canonizarle, en donde incluso se sabe el nombre de la persona que recibió el milagro por la intercesión de Juan Pablo II, obviamente. Entonces, digamos que no digamos, no todos los santos necesitan de un milagro. Hay santos que, por ejemplo, algunos papas que se le hace santos directamente, como en este caso Juan 23, que era beato y el Papa Francisco ya le canonizó sin necesidad de milagros. Se puede hacer también eso. Pero generalmente los santos necesitan, para que sean canonizados como santos, necesitan de 2 milagros, ¿no? Aquí hay que hacer siempre una aclaración. Todos vamos a llegar a ser santos y todos ya estamos comenzando este camino de santidad. El hecho de ser bautizados y el hecho de estar en Cristo, en gracia, con Cristo, ya tenemos un grado de santidad, digámoslo así. Porque si somos de Cristo, si participamos en Cristo, y como la iglesia es santa y pecadora, y la iglesia somos nosotros, entonces nosotros somos ya santos en parte, pero también obviamente santos en camino de perfeccionamiento, somos santos en camino de llegar a ser completamente santos, pero ya tenemos un grado de santidad, y eso justo ayer hablábamos con un grupo y en Fátima que les decía, debemos ya empezar a creernos de que sí, por la gracia de Dios, por la ayuda de Dios, no por nosotros, sino porque Dios actúa y porque somos bautizados y porque comulgamos, por ejemplo, ya tenemos un grado de santidad porque ya Cristo está viviendo en nosotros y como Él es santo, nos hace también en parte santos a nosotros. Todos vamos a llegar a ser algún día santos si queremos entrar al cielo, pero de todo el universo de santos hay un grupito, digamos, más que por sus virtudes, que por su vida más heroica, que por por su respuesta al Señor, sirven como modelo, como ejemplo para nosotros. Y esos son los famosos santos canonizados. Son los que se declaran santos dentro de un canon, que nosotros podemos conocer su vida, podemos pedir intercesión y que podemos también admirar y leer sus vidas sobre todo, ¿no? Pero no quiere decir que sean los únicos santos. Todos los que están en el cielo son ya santos, santos completos. Nosotros somos santos en camino de perfección. Entonces, ¿para qué les digo todo esto? Bueno, la cosa es que todos somos santos. Ya me olvidé lo que les iba a decir. Pero en todo caso, los milagros no se acaban con Jesús, ya me acordé, sino que hasta el día de hoy siguen habiendo milagros. Hasta el día de hoy sigue produciéndose milagros sobrenaturales y por montones de los otros tipos de milagros que no son tan sobrenaturales, ¿no? El problema es que muchas veces no sabemos reconocer y muchas veces mucha gente es bastante incrédula también,
pero yo he visto muchos milagros, tal vez no tan cercanos, pero sí en los grupos de oración, en milagros, he visto cómo hay testimonios de gente que en realidad cuenta su cambio, cuenta su milagro de veras, y es un testimonio que sirve para la iglesia, ¿no? Entonces vamos a entrar con un milagro rapidito, pero es un milagro que tiene que ver con el tema del curso de hoy, ¿no? Con el tema del curso, que es la salvación en Jesús. Y vamos a ver este tema de los 10 leprosos, porque tiene que ver mucho con lo que hemos estado hablando. La salvación en Jesús, la salvación que viene a quitarnos de esas cadenas, que viene a quitarnos el peso de lo, incluso hasta de lo, entre comillas, religioso, y que viene a hacernos hombres libres, a salvarnos, viene a recuperarnos, a redimirnos. Y por lo tanto, Jesús viene a hacernos hombres nuevos. Y por eso este ejemplo de los 10 leprosos es un ejemplo que es un milagro que nos puede servir para ir redondeando un poquito este tema, ¿no? Vamos a ir a Lucas, capítulo 17, versículos del 11 al 19, si ustedes tienen ya sus Biblias. Y vamos a leer el tema de los 10 leprosos según San Lucas. Y bueno, yo ya le tengo aquí. Le voy a leer así rapidito por el tiempo. Y dice: yendo de Jesús de camino a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: vayan a presentarse ante los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban por el camino, quedaron limpios. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en voz alta y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Este era un samaritano. Y Jesús le preguntó: ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Entonces, cada que leemos la palabra de Jesús, la palabra de Dios, siempre debemos levantar los hombros, ¿no? Levanten los hombros. Y decir: ¿qué me importa? A mí, ¿qué me importa? A mí, ¿qué me dice esta palabra de Dios, no? ¿Cuáles son los personajes que están involucrados aquí? Vamos viendo que, bueno, el principal personaje obviamente es Jesús. Hay 10 leprosos, ¿no es cierto? Y dentro de los leprosos hay uno. ¿Qué nacionalidad es? Es samaritano. Geográficamente, ¿en dónde estamos? Geográficamente estamos, como dice el primer versículo, yendo de camino a Jerusalén, pasando entre Samaria y Galilea. Y esto es muy importante, tal vez para ustedes no sea muy importante esto, pero cuando uno comienza a estudiar los evangelios, se va dando cuenta de que estas referencias geográficas también nos dicen mucho. Por ejemplo, como les decía, Jesús comienza su ministerio en Galilea y sus primeros milagros son en Galilea y sus primeros discípulos son de Galilea y todo es como una luna de miel en Galilea. Y luego Jesús emprende un camino de Galilea subiendo a Jerusalén. Así se dice cuando se va a Jerusalén. No, los judíos no dicen vamos a Jerusalén, sino los judíos dicen subamos a Jerusalén. Cuando vayamos a Tierra Santa, que alguien me va a invitar de aquí, y tiene audífonos, o sea, hay 2, así que cualquiera de las 2. Cuando se va uno a Jerusalén, siempre se dice subamos, se sube a Jerusalén, ¿no? Entonces, cuando Jesús y sus discípulos van de camino de Galilea a Jerusalén, es el camino más bien en que se dedica a instruir a sus discípulos, a decir a sus discípulos qué es lo que tienen que hacer, cómo es la relación entre el cristiano y muchas cosas. Y 3 veces les anuncia la pasión. Y en este caso están en ese camino, que es la segunda parte del evangelio, el camino de Galilea a Jerusalén. Y dice que pasaba entre Samaria y Galilea, que también es un dato importantísimo, porque Galilea, Samaria era un lugar donde los judíos no pisaban. Pero creo que me estoy adelantando un poquito. Vamos, aquí está justamente el mapita. Jesús sale de camino
como siempre, Jesús siempre en movimiento, como hablábamos, es un maestro que está siempre buscando a los enfermos, es un profeta itinerante, digámoslo así, está siempre de camino. Jesús sale de camino y por eso al principio a los cristianos les decían los del camino, porque siempre estaban en permanente camino. Y el tema del camino también es un tema muy simbólico dentro del Nuevo Testamento. El camino significa la vida. El camino significa el proyecto que uno vive. Cuando se dice, cuando se dice, por ejemplo, con el ciego de Jericó que está al borde del camino, quiere decir que no tiene sentido de vida, que no tiene proyecto de vida, que está simplemente sobreviviendo al borde del camino. El camino es muy importante porque el camino nos va llevando a conocerle más a Jesús, como los discípulos en ese camino de Galilea a Samaria que le vemos ahí en el mapa, ¿no? Galilea arriba, Samaria en el centro y Judea al sur. Y los judíos, por ejemplo, fariseos, ellos nunca pisaban territorio samaritano porque eran de los impuros y además que eran enemigos. Se odiaban mutuamente y además que eran impuros los que vivían ahí, ¿no? Entonces, para no contaminarse con los samaritanos, iban de Jerusalén a Jericó, cruzaban el río Jordán y pasaban por acá arriba y entraban a Galilea. Entonces hacían este círculo, ¿no? Una como media luna, pero nunca pasaban por Samaria. Y Jesús pasa a través de Samaria. Samaria es símbolo de la infidelidad. Samaria es símbolo de esos israelitas que luego que fueron conquistados por los asirios se mezclaron con los asirios, se mezclaron con los paganos y por lo tanto resultaron siendo infieles al Dios de Israel. Y por eso es que Jesús pasa por Galilea, sale de Galilea, perdón, y pasa por Samaria. Y eso quiere decir que a Jesús no le da miedo contaminarse con los samaritanos. Que es más, él vino por los samaritanos, por los pecadores, por los galileos, por todos los que necesitan de salvación. Y es curioso que diga que Jesús pasa por Samaria. Es más, no solamente que pasa por Samaria, sino en un capítulo de Juan vemos que se queda en una ciudad de Samaria, habla con una samaritana, le pide agua para beber, le conversa en mediodía con una mujer casada, que eso ya era mal visto, y la gente de Samaria incluso le cree a Jesús y él está con sus discípulos mucho tiempo ahí en Samaria, ¿no? Entonces Samaria es ese símbolo de la infidelidad y Galilea es el símbolo de la cotidianidad, el símbolo de donde Jesús predicaba principalmente. Y simbólicamente también Galilea es el sitio de la vida del día a día nuestro, ¿no? Eso quiere decir que Jesús también pasa por nuestras Samarias. Jesús también pasa y es más, le reencontramos muchas veces a Jesús en nuestras Galileas, ahí en nuestro primer encuentro con Jesús, eso es Galilea. Y Jesús siempre está caminando, ¿no? Y entre Samaria y Galilea, más o menos por la frontera entre Galilea y Samaria, al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Y esto es lo más importante, 10 leprosos. Según la ley de Moisés, según el Levítico, en el capítulo 13, una persona que esté afectada de lepra, primero era desterrada. Tenía que ser apartada completamente de la sociedad. Debías llevarla, como dice Levítico, la ropa desgarrada, los cabellos sueltos. Se cubrirá hasta la boca e irá gritando impuro, impuro, y será impuro mientras dure su afección. Por ser impuro, vivirá apartado y su morada estará fuera del campamento. Eso está en Levítico 13, del 45 al 46. Entonces, estos leprosos apartados de la sociedad por temas sanitarios, pero no solamente era por temas sanitarios, sino también, sobre todo, por temas religiosos, civiles y sociales, eran considerados impuros. Pero la lepra, además de que era un problema sanitario, era también supuestamente, entre comillas, para los judíos una consecuencia del pecado. Entonces fue por algún pecado de él o de sus padres que él estaba recibiendo el castigo de Dios de la lepra. Ven que parece a veces muy lenguaje, muy hemos escuchado
a ciertas personas del castigo y la enfermedad, ¿no? Con la enfermedad como castigo de Dios. Y por lo tanto era voluntad de Dios que esta persona sufra esa lepra porque estaba siendo castigado por algún pecado que seguramente debió haber cometido, ¿no? Entonces, además de ser despreciado sanitariamente, también despreciado religiosamente. Eran malditos. Literalmente un leproso era un maldito en vida, era un muerto en vida. Y se les decía incluso los malditos de Dios. ¿Por qué? Y una vez me puse a meditar un poquito más en el tema de los leprosos y les juro que me entró angustia. Porque imagínense que a ustedes les comienza a salir una manchita en la piel, una manchita blanca y ustedes se ven, van al médico y les dicen que es lepra. Eso quiere decir que les iban a sacar de la ciudad. No podían nunca más volver a entrar a la ciudad, no podían volver a ver a sus hijos, a sus padres, a sus hermanos, a sus amigos. Tenían que salir de la ciudad, vivir fuera de la ciudad, en el campo, en el desierto, vivir gritando impuro, impuro, con una campanita para que nadie se acerque. Si se acercaba a alguien, tenía el derecho incluso de lanzarle piedras para que se aleje. Tenían que vivir lejos de la gente, no podían acercarse a la gente. Y encima más, tenían que ser desterrados completamente y encima más con la carga de que eran pecadores, ¿no? Entonces, estos leprosos eran lo más desgraciado de la sociedad y había mucha lepra en ese tiempo. Ahora, gracias a Dios, ya no es tan común, pero en ese tiempo era bastante común. Claro, y en un principio la ley de Moisés, como vivían en el desierto, la ley de Moisés era para cuidar al pueblo. Entonces la ley de Moisés decía que los leprosos tienen que salir fuera del campamento para no contagiar a los demás. Pero esto fue con el tiempo y sobre todo el tema ese de la pureza, se fue pervirtiendo hasta el sentido de que ya no solamente era un tema de enfermedad, sino que era un tema de pecado, ¿no? Y de impureza y por lo tanto era una consecuencia de su pecado y por lo tanto Dios estaba castigándoles, ¿no? Entonces imagínense un poquito, pónganse un poquito en la situación de estos leprosos completamente desterrados, muchos de ellos se suicidaban, ¿cómo aguantar esa vida, no? Y es curioso que nos dice 10 leprosos. Generalmente cuando uno es leproso busca otros leprosos más para vivir en comunidad, porque nosotros necesitamos de la comunidad, ya sea comunidad de leprosos o ya sea comunidad de otra cosa, pero hasta para jugar fútbol necesitamos una comunidad ahora que está de moda el fútbol, ¿no? Y estos leprosos seguramente fuera de la ciudad se encontraron, hicieron una comunidad. Y el número 10 también es muy simbólico porque 10 es el número mínimo para que comience la asamblea en la sinagoga. Es el número en donde una sinagoga podía comenzar el culto cuando ya estén al menos 10. Pero y además también simboliza la totalidad, no son 10 dedos de las manos, por lo tanto es un número que indica totalidad. Pero bueno, más allá de los simbolismos, estos leprosos vivían en esa comunidad de leprosos, cuidándose entre ellos, viviendo entre ellos. Ellos son los únicos que podían estar con ellos mismos. Entonces, eran unos leprosos que, como dice la palabra, salieron al encuentro de Jesús. Buscaron y se dejaron encontrar en comunidad. En comunidad se apoyaron mutuamente. Esto es lo importantísimo de la comunidad porque en la comunidad te apoya, la comunidad te ayuda a seguir caminando. Y estos en comunidad salieron al encuentro de Jesús. No dice la palabra si, no, como dice la palabra, mejor dicho, se pararon de lejos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Iban este tema, ¿no? Y alzaron la voz diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Obviamente no se podían acercar, por eso de lejos dijeron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Pero hay otro ejemplo en la Biblia de otros leprosos que se acercaron a Jesús. Vean esa valentía, porque ¿cómo si no podían acercarse a nadie, so pena de morir apedreados o por lo menos terminar con unas cuantas piedras? Y se acercaron incluso a Jesús y Jesús les sanó de la lepra, ¿no? Y estos alzan la voz, son los que no invocan el nombre de Jesús. Curiosamente, estos 10 leprosos son los primeros en llamar a Dios por su nombre. Generalmente la gente le decía a Jesús Maestro, Adonai,
Pero estos leprosos invocan el nombre de Jesús, no le dicen Jesús, hijo de David, Jesús, maestro, perdón, ten misericordia de nosotros. Y lo primero que hacen los leprosos es invocar, y eso quiere decir llamar por el nombre. Y cuando nosotros conocemos el nombre y llamamos por ese nombre, tenemos una relación de confianza, una relación de amistad. Entonces, estos leprosos fueron en comunidad valientes para acercarse a Jesús, llamarle por su nombre, invocarle y tener esa relación de confianza, no decirle Jesús, maestro, ten misericordia de nosotros. Como dice San Pablo, les aseguro que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá. Hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán y tendrán una alegría que será perfecta. Y como dice, en eso dice Jesús en Juan. Y como dice San Pablo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? Quiere decir que cuando nosotros nos acercamos a Jesús y en su nombre le pedimos al Padre, como dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, hallen y se les dará. Y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Entonces, nosotros también debemos aprender a orar. Toda oración es buena, pero cada vez debemos ir perfeccionando un poquito más nuestra oración. ¿Qué quiere decir el ejemplo que nos dan los leprosos? Tener un poquito más de confianza, de cercanía con el Maestro, con Jesús, con el hermano mayor. Invocar su nombre. El nombre de Jesús tiene poder. Cuando uno, por ejemplo, no tiene mucho tiempo para orar, pero está en la calle, está en la casa, está en el tráfico, uno puede ir invocando el nombre de Jesús, 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 Jesús. Yo les invito a que hagan la prueba, van a ver cómo solamente invocando el nombre de Jesús, es como que Jesús, que siempre está presente, pero en la conciencia nuestra, en el pensamiento nuestro, se hace más presente todavía. Y solamente el hecho de invocar el nombre de Jesús ya nos trae paz, nos trae tranquilidad. Pero cuando en la oración nosotros le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, tiene digámoslo así, una fuerza más grande, ¿no? Tiene un poder más elevado, porque ya no estamos pidiendo por nuestros méritos, sino que estamos pidiendo al Padre por Jesús, por los méritos de Jesús, en el nombre de Jesús. Él es, como dice el Pablo, Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. Por lo tanto, es cuando nosotros nos acercamos al Padre en el nombre de Jesús, estamos utilizando a nuestro embajador. Aquí el embajador en la presencia de Dios, el embajador de los hombres ante Dios, para que ese embajador vaya con nuestra petición, con nuestro pedido, ¿no? Entonces, nuestra oración debe ser siempre al Padre, en el nombre de Jesús. La misa, por ejemplo, cuando nosotros vamos a misa, cuando ustedes vayan a misa y tomen en cuenta, todas las oraciones son al Padre, en el nombre de Jesucristo, por la acción del Espíritu Santo. Todas, desde que comenzamos hasta que terminamos, es a Dios Padre por Jesucristo, y como dice, con Él y en Él, por medio del Espíritu Santo, ¿no? Entonces esa es la oración que tiene más fuerza, porque se está pidiendo por los méritos de Jesús, en el nombre de Jesús. Porque si pedimos por nuestros méritos, si pedimos por lo que nosotros hacemos, creo que vamos a quedar debiendo incluso. Entonces vamos más bien con nuestro embajador, con nuestro abogado, que es Jesús, y ese embajador que estaba presente en el trono celestial en nombre de nosotros los hombres, ¿no? Y como decía también en algún momento, y también Jesús es el embajador de Dios entre los hombres. Él es el que nos trae el mensaje de Dios y el que nos revela el rostro de Dios Padre. Cuando Él los vio, les dijo, vayan a presentarse ante los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban por el camino, quedaron limpios. Aquí es muy interesante, porque bien pudo haber dicho, como otras veces, queda limpio o sana, y quedaron sanos. Pero aquí les hace que vayan donde los sacerdotes. Jesús les da su palabra, vayan. En otras palabras, les dice en comunidad, caminen, avancen, muévanse. O sea, no es solamente
que yo digo y el milagro se cumple, sino también en cierta manera les da como una especie de trabajo. Yo les voy a hacer el milagro, que es lo más importante, pero ustedes también caminen, ustedes avancen, pónganse en movimiento, no se queden solamente ahí, muévanse, en otras palabras, ¿no? Ahí viene la famosa frase que no está en la Biblia, por si acaso, que es un más dicho, es más un dicho, dicho popular, a Dios rogando y con el mazo dando, o ese que dice, como hay gente que sabe, si como dice en la Biblia, cuídate que yo te cuidaré, y no está en ninguna parte de la Biblia, pero bueno, en otras palabras, Dios hace el 99% de las cosas, del trabajo, pero depende, y esto es lo curioso, depende de nuestro 1%. Si nuestro 1% no se da, él no puede hacer el 99% restante. No es que no puede, sino es que no lo hace porque primero está esperando ese 1% nuestro. Y por lo tanto debemos hacer el 1% al 100%, ¿no? Debemos hacer nuestro esfuerzo. Debemos ponernos muchas veces en movimiento, hacer lo que tengamos que hacer, con paz, con tranquilidad, pero hacer lo que tengamos que hacer. Y así Dios podrá hacer el 99% restante. Creyeron en Jesús, se pusieron en camino, a pesar de que era un pedido extraño, difícil. Verán que ¿en dónde estaban? En la frontera entre Samaria y Galilea. Para ir a presentarse a los sacerdotes tenía que irse a algún pueblo donde había sacerdotes. Donde más había sacerdotes era en Jerusalén, pero no todos los pueblos había sacerdotes, entonces posiblemente les tocó irse caminando hasta Jerusalén también. Pero seguramente en el camino iban pensando, ¿y cómo hacemos para entrar a Jerusalén si no podemos? ¿Cómo hacemos para presentarnos al sacerdote si no podemos acercarnos a nadie? Y seguramente en el camino fueron desanimándose, fueron perdiendo la fe. En el camino seguramente fueron criticándose unos a otros, ¿y por qué obedecimos? ¿Será que esto es cierto? Muchas cosas pudieron haber pasado en ese camino, por eso la importancia también del camino, de moverse, de tener un proyecto, un sentido. Y en este camino, pero obedecieron en todo caso, ¿no? Y en este camino quedan sanos. Y eso también nos indica a nosotros que Dios es un Dios de procesos. Dios, cuando hay un milagro, generalmente Dios actúa de repente, ¿no? De golpe. Y eso es un acto extraordinario de Dios. Pero ordinariamente, y lo que nos pasa a la mayoría de nosotros es que Dios actúa en un proceso, en un camino. Escuchamos a Jesús y esa palabra de Jesús nos pone en movimiento. Por eso es que la fe es una respuesta. La fe no es creer en Dios, sino la fe es creerle a Dios. Es una respuesta a la propuesta de Dios. Fe es respuesta, por lo tanto, fe es acción. Fe es hacer lo que el Señor nos pide. Y como nosotros somos esa comunidad de leprosos, esos leprosos nos representan a nosotros. Estamos en una comunidad de leprosos por muchas circunstancias, pero estamos en comunidad animándonos a ir donde Jesús y animándonos también entre nosotros a hacer lo que Él nos dice. Y en ese camino, en ese proceso, vamos quedando sanos. Muchas veces, a veces ni siquiera nos damos cuenta, otras veces es más notorio, pero a veces regresamos a ver para atrás y vemos cómo el Señor ha ido obrando en ese camino, en ese proceso, ¿no? Y por lo tanto, Dios quiere que aprendamos a escucharle. Esto es una de las cosas más importantes de este milagro. Dios quiere que aprendamos a escucharle, a creerle y a obedecerle. No pedir milagros al tipo del mago, que sin salabín y se hace, ¿no? Ese es un Dios bombero, es el Dios mago en que yo solamente voy ante Dios para que me haga el milagro, haga así los dedos y lo tengo el milagro. Y eso pasa muy frecuente. Por ejemplo, uno puede ver en las parroquias cómo va gente que ha tenido 20 años de mal matrimonio, jalándose los pelos, infidelidades, y quieren ir donde el sacerdote y que el sacerdote les dé la bendición o una misa de sanación, y quieren ya que el segundo día ya el matrimonio está arreglado. Han pasado muchas veces en el alcohol, en drogas, y quieren que con una misa, con una oración, con una sanación, al siguiente día ya deje las drogas. Y por eso es que la gente se desanima, porque busca solamente el milagro de Dios y no busca al Dios de los milagros. Pero nosotros que estamos estudiando, sabemos que los milagros de Dios muchas veces van en el camino. En el camino se va produciendo el milagro, y el camino quiere decir
obviamente, en una primera instancia, ir donde Dios, acercarse a Jesús, convertirse y comenzar a caminar detrás de Él. Y en ese camino vamos quedando sanos, en un proceso, en un camino. Proceso quiere decir que vamos del 1 al 10, no nos saltamos del 1 al 10, sino que vamos del 1 al 2, del 2 al 3, del 3 al 4, y muchas veces regresamos, pero otra vez volvemos a avanzar. Y por eso es que Jesús quiere jalonar nuestra vida a través de sus promesas, ¿no? Quiere que caminemos en fe. Por lo tanto, la fe no es sentir bonito, la fe no es un sentimiento, sino la fe es creerle a Dios, escucharle, obedecerle y responderle a Dios. Y en esa fe, en ese camino, en ese proceso, es que vamos siendo sanados y vamos siendo recuperados, redimidos. Y eso no quiere decir que no vamos a fallar, que no vamos a caer. Eso pasa en el camino. En el camino uno se cae, se tropieza, pero en fe nos volvemos otra vez a levantar y en fe otra vez volvemos a escuchar al Señor y a responderle positivamente. Además de que siempre tenemos la ayuda de Dios cuando le pedimos su Espíritu Santo, ¿no? Y esto fue lo que les pasó a los leprosos. Tenían que ir donde los sacerdotes de la antigua ley, según el Levítico, también tenían que discernir si ya habían sido sanados de la lepra, y cuando ya eran sanados, se les daba el certificado de que la lepra estaba ya curada y podían otra vez reingresar a la sociedad. Pero en este camino quedan sanados. Y nos dice la palabra que entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios en voz alta y se postró rostro en tierra a sus pies dándole gracias. Y este era un samaritano. Solo uno volvió, solo uno fue sanado y salvado. Vean, esto es muy importante también. Todos podemos ser sanados, pero lo más importante, más que ser sanados, es ser salvados. Una cosa es ser sanado y otra cosa es ser salvado. Una cosa es ya no tener la enfermedad y ya volver a la vida, seguramente. ¿A dónde fueron los otros 9? Me pregunto yo. A su pueblo, a su familia, a su vida ordinaria. Seguramente quedaron muy agradecidos con Jesús, contaron a una que otra persona lo que Jesús les hizo, pero no volvieron. Por lo tanto, no son discípulos de Jesús. Fueron curados, pero no quisieron ser salvados. Seguramente después se volvieron a enfermar de otra enfermedad, tuvieron problemas, se murieron. No, seguramente, de hecho, se murieron. Pero solamente uno, el samaritano, el odiado, el despreciado, el que era enemigo del pueblo judío, ese fue el que regresó dando gloria a Dios a viva voz, y por lo tanto el que además de ser sanado, fue salvo. No fue solamente sanado de la parte física, sino que también fue salvado de la parte espiritual, de la parte emocional. Y nosotros somos una comunidad de leprosos, como les decía, que necesitamos ser sanados, pero sobre todo necesitamos ser salvados. Salvados de nuestros vicios, de nuestros pecados, salvados de nuestras angustias, de nuestras preocupaciones, salvados de nuestras psiquis, de nuestros pensamientos, salvados de muchísimas cosas. Necesitamos salvación, no solamente la salvación eterna, obviamente, sino que también necesitamos la salvación temporal, la salvación del aquí y el ahora. ¿Cuántos de nosotros necesitamos en este momento que nos salve el Señor de ciertas situaciones que estamos viviendo, ¿no? Y por lo tanto necesitamos, para ser salvados, regresar a glorificar a Dios. Y por eso es que lo que más ayuda a la salvación de nuestra alma, ya sea para el momento presente y también para la vida futura, es glorificar a Dios, alabar a Dios, dar gracias a Dios. Eso es casi como un requisito indispensable para la salvación, porque solamente el agradecido es el que reconoce que Dios está actuando. El agradecido tiene alegre el corazón. El agradecido sabe de lo que viene de Dios y de lo que es Él. El que agradece, glorifica y alaba a Dios, ese es no solamente el que tiene una salvación más temporal, sino que también Dios le concede la salvación eterna. Entonces, también este milagro nos enseña a ser a nosotros leprosos agradecidos o ex leprosos agradecidos,
Si ustedes quieren pedirle un favor a Dios, un milagro a Dios, primero, como decíamos, pedir al Padre en el nombre de Jesucristo, pero sobre todo, ser agradecidos, alabar y dar gracias a Dios. Antes que incluso pedir, primero alabar y dar gracias a Dios. Y esto es a veces difícil, parece fácil decirlo, pero cuando uno está en angustia, cuando uno está en dolor, en tristeza, lo que más difícil a uno le sale del corazón es alabar y agradecer. Pero cuando hay un sacrificio de alabanza, y literalmente dice así en uno de los salmos, lo que más le gusta a Dios es el sacrificio de alabanza. ¿Qué quiere decir un sacrificio? Que uno se sacrifica por alabar. O sea, que uno hace el esfuerzo, el sacrificio de alabar y de agradecer a Dios. Por lo tanto, cuando estemos en tristeza, en depresión, en desánimo, en problemas, en falta de salud, en lo que sea, hagamos un sacrificio de alabanza. Ofrezcámosle al Señor un sacrificio de alabanza. Eso quiere decir que a veces sin sentirlo, sin tener la fuerza, sin quererlo incluso, comenzamos a alabar, le damos gracias a Dios, le alabamos por lo que es, le damos gloria. Alabar quiere decir decirle a Dios las cosas, las virtudes que Él tiene, porque es grande, porque es bueno, porque es poderoso, porque es misericordioso. Glorificar a Dios, darle gracias por lo que tenemos, por lo que somos, por lo que estamos viviendo incluso, porque Dios dispondrá de todas las cosas para nuestro bien. Y van a ver que es casi como automático, que de a poquito el corazón se va alegrando, de a poquito el corazón se va tranquilizando y comienza a tener un poquito más de paz. Y esta es la oración que agrada a Dios, la oración de alabanza y de acción de gracias, porque eso nos pasa incluso a nosotros. Cuando alguien es agradecido, da ganas de incluso darle más. No sé si les ha pasado. Cuando uno es agradecido, es humilde y agradecido, uno hasta tiene el gusto de darle más, porque mientras más le da, más feliz se le ve y más agradecido está. Pero cuando hay personas quejosas, quejumbrosas, que reciben y se siguen quejando y que agradecen, pero muy a veces de mala gana, y uno como que a la siguiente dice, no, ya no tengo. Entonces, hasta por eso, hasta por negocio, entre comillas, debemos agradecer, aunque no debería ser por ese la intención, sino por en verdad agradecer de corazón a Dios y darle gracias y gloria a Dios, ¿no? Entonces, una cosa es ser sanado y otra cosa es ser salvado, no solamente para la vida eterna, como les digo, sino para ya la vida presente, salvar de las situaciones en que nosotros estamos viviendo. Y el samaritano fue el más agradecido y glorificaba a Dios en voz alta. Y esto es curioso porque dice en voz alta. Eso quiere decir que lo escuchaban las demás personas. No quiere decir que nosotros tengamos que salir a la calle a alabar a Dios y que nos crean loquitos. Pero sí, cuando se dice en voz alta, quiere decir eso de ir a contar a los demás lo que Dios ha hecho por nosotros, el testimonio. Eso es también una forma de agradecer y de glorificar a Dios en voz alta, cuando alzamos la voz y contamos a los demás lo que Dios ha hecho en nosotros. El que da gracias es el único que acoge la salvación. Como les decía, esto ya me adelanté, el famoso sacrificio de alabanza. ¿Y saben cómo Dios me enseñó este tema del sacrificio de la alabanza? También con un milagro, entre comillas. Estaba en un retiro ya hace algunos años, antes de la pandemia, y estaba en un retiro de Adviento, justo que ya vamos a comenzar el Adviento, y en el retiro nos dijeron que vayamos a meditar un salmo. Y yo me acuerdo, estaba rezando un salmo y le estaba pidiendo a Dios que me ayude, a un salmo que decía que hay que agradar a Dios y que lo que le gusta a Dios, no me acuerdo exactamente cuál era. Pero la cosa es que le estaba preguntando a Dios, ¿y cómo es eso de qué le gusta a Él? ¿Qué le gusta que hagamos para que Él nos escuche? Y de repente vino un viento así como del Espíritu Santo y movió las hojas de la Biblia. Por eso digo, es un milagro entre comillas, ¿no? Eso no es algo sobrenatural, pero yo sé que fue ese vientecito que movió las hojas de la Biblia y justo abrió en un salmo que creo que es el Salmo 42, si no me equivoco, que decía justamente esto del sacrificio de alabanza. Lo que a Dios le gusta es un sacrificio de alabanza, que agradezcamos y que alabemos a Dios y que le ofrezcamos ese sacrificio
de alabanza y de acción de gracias. Y fue también una forma de que Dios me habló, entre comillas, por un pequeño milagro de un vientecito que cambió la página de la Biblia, ¿no? Los demás continuaron a Jerusalén a cumplir la ley, pero no volvieron agradecidos. Seguramente tuvieron que ir donde el sacerdote, tuvieron que presentarse al sacerdote porque tenía que recibir la autorización de volver a entrar otra vez a las ciudades. Cumplieron con la ley, hicieron todo lo que Jesús les dijo, hicieron todo lo que la ley les dijo, pero no volvieron a ser agradecidos. Se quedaron otra vez viviendo sus vidas, pero solamente uno, el samaritano, fue el que verdaderamente regresó a ser discípulo de Jesucristo, ¿no? Y como discípulo para llegar a ser como su maestro. Entonces, esto nos pide también a nosotros el Señor, que seamos agradecidos, que volvamos a Él. Cuando nosotros hacemos, por ejemplo, los que estamos aquí de Maús, hacemos el retiro de Maús, y el primer retiro por ejemplo, van 30 nuevos caminantes. Y sabemos, ya los que somos más viejitos en el tema, sabemos de que solamente de los 30, solamente regresa el 10%, ¿no? De los 30 leprosos sanados, solamente regresan 3 y se quedan 3 glorificando y alabando a Dios. Y así sucede. Entonces hacen 30 nuevos y solamente se puede contar máximo con 3. Si hacen 100, regresarán 10, pero no es más de eso. Y es como estadísticamente hablando, este tema de los 10 leprosos se cumple, ¿no? Solamente 1 de cada 10 es el que regresa a alabar a Dios. Y Jesús le preguntó, ¿no son 10 los que han quedado limpios? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviera y diera gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. No quedaron limpios los 10. Los otros representan justamente la ingratitud de ese pueblo de Israel, de esos fariseos, cumplidores, sí, que hicieron todo lo que tenían que hacer, sí, pero que no eran agradecidos, como el hijo mayor que veíamos en la parábola de la semana pasada, ¿no? Ese hijo mayor que no es agradecido con el padre, más bien le exige al padre porque él es el cumplidor, que no son capaces de percibir en este signo la cercanía de Dios, quien sigue siendo alguien que solo se limita a exigir el cumplimiento de la ley. Estuvieron muy cerca de Jesús cuando estaban afligidos y ahora limpios están ausentes. Antes gritaron, ahora callan. Por lo tanto, la salvación fue ofrecida a los 10, pero llega a ser eficaz solamente en el encuentro con el Salvador por medio de la acción de gracias. La salvación está para todos y Dios y Jesús ya nos salvó por medio de Jesús en la cruz. La salvación está dada, pero obviamente ya depende de nosotros si queremos acogerla, responder a esa salvación, caminar de cara a esa salvación y ser discípulo de Jesucristo siendo agradecidos, ¿no? O lo otro, lo más fácil, ser simplemente cumplidores. Yo voy a misa porque hay que ir a misa, yo cumplo los mandamientos porque hay que cumplir los mandamientos, me siento bien con la conciencia, no formo parte de ninguna comunidad porque ¿para qué? Yo con Dios me arreglo. Y finalmente, entonces, no soy agradecido y eso trae consecuencias a mi vida porque obviamente tampoco puedo ser salvado de las cosas que estoy viviendo, ¿no? La actitud del creyente debe ser de acoger la novedad de la gratitud de Dios. El Papa Francisco hablaba muchísimo de este tema de la gratuidad. Nosotros debemos ser conscientes de que todo viene de Dios, de que debemos ser agradecidos porque todo es gracia, todo es gratis. Desde la salvación es gratis, todo es gratis, todo es gracia y por lo tanto, cuando nosotros tenemos esta conciencia de la gratuidad de Dios, por lo tanto nos hacemos más agradecidos porque no nos merecemos. No hacemos las cosas por el merecimiento, sino hacemos las cosas porque necesitamos acercarnos a Dios y agradecer a Dios y alabar a Dios porque es una consecuencia de la vida de Dios en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, esto es el tema de este milagro de Jesús, que como pueden ver ustedes, más allá del milagro, tal vez el milagro no es tanto lo más importante, sino que lo más importante es las enseñanzas que nos deja el milagro. En este caso, nos enseña a orar como los leprosos,
a acercarnos a Jesús, a ser agradecidos, a vivir y a buscar una comunidad. La comunidad más grande es la iglesia. Y esa, por ejemplo, nos reunimos los domingos, por lo menos los domingos a misa. Es una comunidad grande que nos ayuda a acercarnos a Dios, que nos ayuda a buscar la salvación y a dar gracias a Dios. Pero es una comunidad tal vez demasiado grande y tal vez demasiado impersonal. Por lo tanto, nosotros deberíamos buscar una comunidad más pequeña. Es necesario que tengamos una comunidad más pequeña, ya llámese grupo de oración, llámese cenáculo, llámese Maús, llámese lazos, llámese como se llame, pero sí es necesario tener una comunidad más pequeña porque eso nos ayuda a ser leprosos agradecidos y para ir sanando en el camino, para ir conociendo más a Dios y con la gracia de Dios ir de camino a la casa del Padre, ¿no? Entonces, es una invitación que nos hace también este milagro del día de hoy, de ser agradecidos, de vivir en comunidad para acercarnos más a Dios y hacer nuestra oración también más confiadamente, ¿no? No sé si tienen alguna pregunta, algún comentario, si alguien se acordó de algún milagrito que tienen por ahí, para que nos cuenten también. Y Más que acordarme de un milagrito, Freddy, ahora que tú hablabas del agradecimiento, yo digo, a las cosas buenas uno tiene que copiar, si podemos llamar de alguna manera. Y si bien es cierto, todos los días hay que agradecer, a mí me gusta mucho el Día de Acción de Gracias. Ese día de los gringos me parece a mí maravilloso, digno de copiar, porque se reúne la familia y es un día exclusivamente, si bien es cierto, como digo yo, hay que agradecer todos los días, pero tener un día especial para hacer conciencia dentro de la familia de agradecer todo, lo bueno y lo malo, porque a veces uno dice, ay, esta cosa mala, al final del día termina siendo buena porque por algo nos está ocurriendo. Y aprovechar mañana de hacer ese día de acción de gracias. Es jueves, es complicado reunirse con la familia, pero... ¿Mañana es? Mañana. Ah, yo no sabía eso. Mañana es sí, el día de yo creo acción que así como copiamos lo malo, también deberíamos copiar lo bueno, ¿no? En vez de celebrar Halloween, deberíamos celebrar el Día de Acción de Gracias como una tradición nuestra. Porque sí, en realidad, los judíos, algo bueno de los judíos hasta el día de hoy, tiene muchísimas cosas buenas, por supuesto. Algo muy bueno de los judíos es que ellos son bastante agradecidos con Dios. Y vean que es un pueblo que ha sufrido y sigue sufriendo. Pero ellos, por ejemplo, cuando celebran todas sus fiestas, ellos tienen dos cosas siempre en mente: recordar y agradecer. Todas las fiestas de los judíos, y vamos a ver la próxima semana cuando hablemos ya de la Pascua judía y de la Pascua cristiana, todas las fiestas de los judíos, ellos primero recuerdan lo que Dios ha hecho con su pueblo y luego agradecen por lo que Dios ha hecho por su pueblo y por ellos mismos, ¿no? Y a veces eso nos falta a nosotros los cristianos. Nos falta ser un poquito más agradecidos, ¿no? Nos quedamos mucho también como los judíos en el tema ritualista y nos olvidamos del encuentro con el Señor, del agradecimiento, de la acción de gracias. Y como dice los Hechos de los Apóstoles, la alabanza hace milagros, ¿no? Dios habita en medio de la alabanza. Recuerden cuando Pedro y no sé con quién más estaban, alababan a Dios en la cárcel y se abrió la cárcel y pudieron salir libres. Y es que la alabanza en verdad hace milagros y comenzando por los milagros de nosotros, cambia nuestros corazones, cambia nuestra forma de ver la vida, nos hace más agradecidos, más humildes. Ya no nos creemos dueños, sino comenzamos a sentirnos como que todo viene de Dios y por lo tanto agradecer todos los dones que Dios nos da. ¿Alguna pregunta, opinión, comentario más? Bueno, vamos entonces a terminar. Estaba con toda esta charla con dolor de cabeza, por eso he estado bien, tontito. Pero bueno, me sobran disculpas. Vamos a pedir al Señor que nos dé la gracia para entender y para darle gracias. Y aprovechamos también este momento para darle gracias al Señor por todo lo que es, todo lo que nos da,
por todo lo que somos, por todo lo que tenemos, incluso por esos problemas, por esas cosas difíciles de nuestra vida. Le damos gracias al Señor, te damos gracias, te alabamos, te bendecimos, porque sabemos que tú dispones de todas las cosas para el bien, sabemos que eres un Dios que actúa, un Dios que está presente entre nosotros y tenemos una lista gigante de cosas por agradecer. Es más, las cosas que necesitamos son muy poquitas al lado de todas las cosas que debemos agradecer. Por eso te damos gracias, Señor. Te damos gracias por esta comunidad, por lo que estamos aprendiendo, por nuestras vidas. Y te pedimos que nos des ese Espíritu Santo para pues, seguir como la Virgen María, meditando todas estas cosas en el corazón y luego ponerlas por práctica. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.